Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy para contaros una noticia que acabo de leer y es que en una ciudad egipcia antigua han hecho un hallazgo de 3600 o 3700 años, antiquísima, de unos carneros a los cuales habían modificado en vida los cuernos para que fueran rectos, no curvos, para que no se hirieran ni hirieran a sus cuidadores. Eso es algo que se sabía que se hacía en Egipto, que se hacía en la Nubia y en Etiopía también, pero el reino de Kush, no sé si se llamaba así, pero no se tenían vestigios. Se sabía por representaciones, pero no se tenían vestigios. Antes os voy a contar una cosa que yo sabía de antiguo, y es que, por ejemplo, a las ovejitas se les ponía que era como un símbolo de pureza, por eso lo usa el cristianismo, se les ungía de aceite, pero no con el valor que el ungido, ¿no? Emmanuel, el ungido, sino porque tenían la mosca de la oveja que se les metía en la nariz, o sea, se le ponía aceite de oliva con aceites esenciales de perfume, porque a las mosquitas a las ovejas se le metían en la nariz unas tipo de moscas que le ponían los huevos y en pocas horas tenían aquello lleno de larvas y el animal se volvía loco y algunas veces se golpeaba, quedaba ciego por la culpa de esas larvas, ¿no? Entonces, todas las ovejitas se hacían por diferentes motivos, pues, por ejemplo, para que no pillaran la sarna, porque el aceite de oliva con aceites esenciales, pues hace que el animal muera en la lanita. Se hacía también en los carneros, porque muchas veces en época de celo luchaban por las ovejitas y entonces se mataban entre ellos. Entonces se les pringaba un poco de aceite para que resbalaran. Se hacía por mil cosas, pero ese era mi conocimiento veterinario simbólico al respecto, ¿no? Y el ungir, lo que aparece en la Biblia y tal, tiene como una simbología poética para que se vea que el pastor cuida de sus ovejas cuando yo te ungí con aceite, etcétera, etcétera, ¿no? El ungido, es muy bonita esa simbología tan poética. Bueno, voy a ver si os cuento esto. Es una noticia, me parece preciosa. El hallazgo ha sido hecho por un grupo de arqueólogos, ¿cómo se llama? Belgas. Bueno, vamos a empezar por el principio. La antigua ciudad egipcia de Hieracómpolis, antigua, antiquísima, se han hallado los cráneos momificados de 6 carneros que datan del 3700 a.C., 3700, o sea, 5700 años. Aquí no es nada. Cuyos cuernos habían sido modificados, pues seguramente para que no agredieran a su cuidador o no se agredieran entre ellos. O sea, muchas veces se los quebraban o se los cortaban desde inicio y, digamos, condicionaban el crecimiento. Qué brutos somos las personas. Bueno, un equipo de arqueólogos, esto hace 5700 años, un grupo de arqueólogos belgas ha hecho un descubrimiento absolutamente inusual en la antigua ciudad egipcia de Hieracómpolis. Tiene un nombrecillo que está al sur de Luxor. Bueno, ya sabéis que el año pasado se hallaron 2000 carneros momificados, más perros, gatos. No me acuerdo dónde era. Y se había hecho en honor a Ramsés, 1000 años después de su muerte. Ya le vale el Ramsés, que se publicitó en vida, que vivió más que Matusalén, que era pelirrojo, altísimo, medía casi 2 metros. Y yo me quedé, digo, bueno, qué ofrecimiento más bestial. Bueno, lo que han encontrado al loro, lo que han encontrado son 6 cráneos modificados. Voy a ponerme un poco de luz porque esto está más oscuro ya. 6 cráneos momificados, perdón, de carneros que datan del 3700 a.C., antes incluso que los primeros faraones. Ya sabéis que antes que los faraones, la unión del reino del norte y el reino del sur, pues allí había vida también. Lo extraño es que se puede apreciar que los cuernos de los carneros fueron rotos voluntariamente para que crecieran hacia arriba en vez de hacia los lados. Se trata absolutamente de un ejemplo más antiguo de este hecho, este tipo de prácticas que se sabía que existía. Yo no sé, a mí esto de cortarle la oreja a los perros, que ya se prohibió por suerte cortar el rabo, o sea, la naturaleza es la que es, no toqueteemos más de la cuenta si no es por cuestiones de enfermedad para solucionar epidemias y cosas así, pero no esas barbaridades. Bueno, los carneros se encontraron en una tumba
seguramente era un ofrecimiento de la necrópolis y representaban una señal, digamos, del alto estatus del difunto. El análisis de los carneros lo que pasa es que mostró que cuando los animalitos vivían, pues sus cuernos habían sido fracturados intencionadamente y todo eso para después sacrificarlos en la tumba. Hijo, haberle dejado los cuernos en paz para que crecieran verticalmente y no en círculo hacia los lados, lo cual piensan los expertos que tenía el objetivo de evitar que los animales se lastimaran entre sí o que se hiriesen, que hiriesen a sus cuidadoras. En algunos casos lo que pasa es que directamente se habían roto para que no crecieran. Dice el profesor con nombre, ¿cómo es? Los balones y los, bueno, con nombre alemanófilo ahí, ¿cómo se llama? En Bélgica, que es muy pequeñita, está fraccionado entre los balones y no me acuerdo los otros. hace bastante. Entonces cada uno tiene su periódico, su lengua, sus escuelas, flamanes y balones. Bueno, pues este es Wim Barnier, que habla una especie de holandés y de holandés francés, del Real Instituto Belga de Ciencias Naturales, autor principal de lo que es el estudio sobre el caso que ha sido publicado en una revista y que se han hecho eco otras publicaciones. La revista es el Journal of Archaeological Science. Lola, lo he dicho bien. Dice los cuernos habían sido manipulados intencionadamente era para que crecieran hacia arriba y en 3 casos esto dio como resultado cuernos verticales y no en círculo. Cuernos verticales y paralelos. Bueno, lo que pasa, el artículo lo que pasa es que cuenta que este tipo de modificación, como se dice, corporal, se realizaba, eso tenía que ser súper doloroso para el pobre animal. Y se hacía en el ganado, no tenía una finalidad ritual como ocurre en otros casos, y se tenía conocimiento de esta práctica, como os he contado, en el antiguo Egipto, en la Nubia y en lo que era Etiopía, donde se habían descubierto los cráneos modificados más antiguos hasta ahora, pero yo creo que este es más antiguo todavía, que databan del tercer milenio, pero es que este es 3700. Este nuevo descubrimiento demuestra que esta costumbre venía ya de antiguo, es mucho más antiguo de lo que imaginaban antes. Y por eso la arqueología es algo que está continuamente, es un discurso que está continuamente modificándose, porque continuamente se están haciendo hallazgos y afortunadamente cada vez hay más técnicas para contrastar, etc. Bueno, en el antiguo Egipto y en todo el Valle del Nilo, la agricultura y la ganadería, lo que pasa es que eran las principales actividades y fuentes económicas. Estamos hace 5.700 años y el ganado era vacuno y ovino. O sea, yo creo que estamos todavía en el neolítico, no sé, tendré que mirar. Profe, no veáis esto, tengo que mirar mi apunta. Y esto lo que pasa es que proporcionaba carne y productos lácteos que cubrían buena parte de las necesidades nutricionales de la población, además de otros productos necesarios como grasa y pieles. Pero para que el ganado fuese más fácil de manejar, a menudo se eliminaban o modificaban los cuernos de animales cuando estos empezaban a crecer. El objetivo era reducir la probabilidad de que el animal se hirieran entre ellos, se cornearan o que cornearan a su cuidador, supongo, o involuntariamente, y así evitaban heridas uno y otro que podían ser peligrosas incluso, claro, pero es que el problema es que el animal tampoco podía defenderse cuando le hacían los cuernos así. Es que los seres humanos toqueteamos más de la cuenta. Y bueno, algunas veces los animales, yo no creo que sean mortales. Yo he visto a los machos cabríos luchando por el arena enfrente de mi casa antes de que mi presidente le echara al perro y los asustara. Y no llegan a matarse, se asustan, por decirlo de alguna forma, y se hieren, ¿eh? Bueno, el análisis de los cráneos y de los restos de núcleo de cuernos sugiere que para colocarlos en una posición paralela y vertical, los egipcios lo que pasa es que fracturaban y a su vez unían los cuernos de la oveja y carnero desde la base. Los hallazgos, no sé, a mí me parece muy complicado eso, ¿no? Los hallazgos lo que pasa es que sugieren que los antiguos egipcios ya estaban familiarizados con la técnica, con el modelado de cuernos. ¡Ah, qué mal suena!
y confirma que la práctica tiene una larga historia en el Valle del Lina. Claro, esto viene del principio de los tiempos, esto viene del Neolítico. Las representaciones artísticas más antiguas conocidas del ganado con cuernos deformados se encontraron en una tumba de élite, como os he contado antes, que data del Imperio Antiguo, entre 2686 y el 2160, pero es que este tiene 3700 años. Pero se sabe que la práctica, o sea, 3700 sí, más 2, la práctica es mucho más antigua y esto lo ha confirmado y se remonta a tiempos predinásticos como este hallazgo. Según los investigadores, lo que pasa es que los restos de ovejas descubiertos en Heracómpolis, lo que pasa es que constituyen el caso más antiguo de modificación de los cuernos de ganado y la primera demostración de estas prácticas aplicadas a ovejas y carneros. Por su tamaño y peligrosidad. Era más habitual que se realizaran en el ganado bovino. Bueno, espero que os haya gustado y hasta mañana. Bye.